quiero saludar a José Pinilla. Por favor, prender la cámara. José, él es contador público de la Universidad de Pamplona, especialista en planeación tributaria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, máster en tributación de la Universidad Carlos III de Madrid, con experiencia de más de 5 años en la práctica de impuestos y contabilidad, asesorando compañías del sector industrial, comercial, financiero y de servicios. Vamos a aprender mucho de José Pinilla. ¿Qué tal, José? Listo, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación que vamos a mirar en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias a la Fundación Unipymes por la invitación a ser parte de estos espacios académicos y espacios empresariales para hablar de este tema que es nuestra información exógena que debemos reportar a nuestra administración tributaria. ¿Sí? Entonces, vamos sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro tema. Tenemos como primer capítulo los aspectos generales y vamos a conocer, voy a tratar de minimizar acá esto, de qué es la información exógena. Todas las administraciones tributarias de cualquier parte del mundo necesitan tener información para poder llevar a cabo su función, que es controlar y administrar los tributos que ellos manejan, en este caso, impuestos sobre la renta, IVA, retención en la fuente, impuestos, declaración de activos del exterior, precios de transferencia. Entonces, ¿qué hace la Administración de Impuestos? Establece unos requisitos por medio de una resolución para mirar qué información debemos nosotros transmitir, nosotros como contribuyentes y como no contribuyentes, siempre y cuando estemos catalogados como obligados a presentar información exógena. Si nosotros hacemos un análisis de la resolución 70, que es la resolución que tenemos vigente para este año, tenemos un proyecto de resolución que está en proyecto. La verdad, nosotros creíamos que ese proyecto ya iba a salir la resolución ahorita el viernes pasado, el 28 de febrero, pero realmente no ha salido esa resolución definitiva y estamos en proyectos de resolución. Lo que vamos a ver acá en estas sesiones está encaminado, sí, tomando como base esa información que tenemos en nuestra resolución 70, y con unas matices de cuáles son esos cambios importantes que tenemos con respecto al proyecto de resolución, que lo menciono nuevamente, está como proyecto. Si no sale, pues nos vamos con la información que tenemos en la resolución 70. Entonces, ¿qué establece la administración tributaria? El artículo 631 es mi marco legal para poder establecer o permite a la administración tributaria, le abre la puerta a la administración tributaria para solicitar información exógena a los contribuyentes. ¿Con el ánimo de qué? De asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, asegurar el proceso de fiscalización y la liquidación de cada uno de los impuestos. Y pues lógicamente hacer cruces de información que nos permita controlar si realmente estamos incluyendo, a modo de ejemplo, lo que reporto en el 1001, la contraparte debe tener un formato, el ingreso 10 en el formato 1007, o si tiene ingresos recibidos para terceros, nuestro formato 1647, que permite generar una serie de cruces, que la información que nosotros reportemos sea la misma información que reporta el beneficiario del pago. Eso es nuestra información exógena para el cruce de información que le debemos transmitir a la Dirección de Impuestos. Nuestro fundamento legal lo vemos acá. Venimos con la resolución 1104 del año 2019, que fue la resolución que me establece la obligación, los requisitos que debíamos cumplir nosotros para hacer el reporte de información del año 2019, que hicimos el año 2020, con todas las modificaciones de los plazos por el tema de pandemia. Ahorita, como estábamos, resolución 70 del año 2019, que me establece quiénes son los obligados, cuáles son las condiciones técnicas que deben tener estos formatos, qué información vamos a transmitir. Y esta resolución, por disposición del artículo 638, debe salir, o la administración tributaria la debe publicar 2 meses antes de que inicie el periodo gravable objeto de reporte de información exógena. Por eso es que nosotros vemos acá que esta resolución tiene fecha del año 2019, pero corresponde al reporte de información que vamos a hacer en el año 2020, que vamos a hacer en el año 2021. ¿Esto para qué? Para que los contribuyentes desde el momento cero, desde el 1 de enero del año 2020, sepa cuáles son las condiciones y cuáles son las características que debe tener la información exógena. Por eso es que nosotros, cuando estamos elaborando información exógena, no podemos establecer que no tengamos movimiento de terceros en una cuenta contable que llevamos como gasto o como un pago o abono en cuenta,
porque nosotros sabemos desde el 1 de enero cuáles son las condiciones y los requisitos técnicos que debe tener esta información. Y a modo de ejemplo, pues ya tenemos la que aplica para el año 2021, que salió ahorita el 28 de octubre del año 2020, pues por la misma obligatoriedad que establece el artículo 638 de conocer previo a la iniciación del periodo grabable que vamos a reportar, conocer cuáles son las condiciones que vamos a tener para hacer el reporte de información sobre. Estas resoluciones, estamos acá en resolución 70 con el proyecto de resolución que tenemos ahorita vigente para el año 2020. ¿Qué información vamos a nosotros a reportar? Y acá vamos a hacer una referencia normativa a la entrada en vigencia de la ley 1819. La ley 1819 nos trajo este artículo 21-1 del Estatuto Tributario, que me establece, ahí fue donde con la ley 1819 hicimos la conexión de nuestra norma contable con nuestra norma fiscal. Y me dice el artículo 21-1 que todas para medición, para hacer la determinación del impuesto sobre la renta, ¿sí? En cuanto a los activos, el valor de los activos, el valor de los pasivos, el valor de los ingresos, costos y gastos, lo debo hacer teniendo en cuenta cuál es el reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos contables vigentes en Colombia. Entonces, tenemos una conexión de que mi base para mi declaración de renta es la información contable, que esa información contable siempre va a estar con el principio de devengo, y voy a aplicar esos ajustes fiscales que nosotros vamos a hacer o que tenemos por disposición del Estatuto Tributario que hacer para llegar a nuestras bases fiscales que vamos a reportar en nuestra información exógena y en nuestro reporte de conciliación fiscal. ¿Y qué tenemos ahorita también? Un reporte, una información contable, hacemos los ajustes fiscales y tenemos que mirar cuáles son las diferencias de mis bases contables y mi base fiscal para llegar a la cifra que nosotros llevamos en nuestra declaración de renta y lo estamos viendo también, que esas diferencias que se generan, pues nosotros debemos informarla en nuestro reporte de conciliación fiscal para el año 2020. Entonces tomo acá, entonces me dicen que tenemos norma contable internacional, lo aplicamos las NIF y hacemos los reconocimientos los ajustes que me establezca la disposición fiscal para llegar a las bases contables. Artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Y una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos a la hora de iniciar con el proceso de elaboración de información exógena es qué información vamos a reportar. Si la información que está devengada contablemente o la información que estamos llevando en nuestra declaración de renta. Y por ejemplo acá, tal como establece la resolución 70 para el formato 1001, se hace una referencia al devengo contable. Me dice que pagos o abonos en cuenta devengo que constituyan costo de deducción o den derecho a impuestos descontables, incluida la compra de activos fijos o móviles y los pagos o abonos en cuenta devengo no solicitados fiscalmente como costo de deducción. Y esto es uno de los grandes cambios que se ha presentado con esta información exógena y es ver que ya no solo para el formato 1001, no solo vamos a reportar aquello que tomamos como costo o gasto deducible en el impuesto sobre la renta, sino que también debemos reportar aquellos costos y gastos que devengué contablemente, pero que no tomé a efectos fiscales en mi declaración de renta. Y entonces acá nos sale uno de los primeros verificaciones que nosotros debemos hacer a la hora de elaborar nuestro formato 1001, y es ver que esas partidas que yo tomé, que reporté como diferencias en mi formato de conciliación fiscal, estén y que esos gastos correspondan, los tomé como costos y gastos deducibles y lo debo reportar en el formato 1001, que esas diferencias estén en el formato 1001 de pagos o bonos en cuenta no deducibles, no solicitados fiscalmente como costos de deducción. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Eso para el formato 1001. ¿Qué pasa con el formato 1007, que es otro de los formatos importantes que nosotros tenemos de ingresos? Y lo que me establece en la resolución 70 me establece que se deberán suministrar apellidos y nombres o razón social, identificación y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades nacionales o extranjeras de quienes se devenguen ingresos cuando el valor acumulado del ingreso obtenido por el año grabable hubiese sido igual o superior a 500.000 pesos, indicando el valor total de los ingresos devengados y el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este formato 1007? Hay muchos conceptos que nosotros tenemos dentro de los ingresos
que nosotros debemos reportar en nuestro formato 1007. ¿Sí? Entonces vamos a partir de nuestro devengo contable y aquellos gastos, aquellos ingresos que, por ejemplo, si tengo una diferencia en cambio causada, que no es efectivamente realizada, pues esa diferencia en cambio, aunque esté devengada contablemente, no la vamos a reportar en el formato 1007 porque no es un ingreso que esté grabado con el impuesto sobre la renta. Y entonces, ¿qué vemos en el formato 1007? Partimos de nuestra base contable, ¿sí? Lo que me dice es ingresos devengos contables que se encuentren devengados contablemente, pero vamos a informar, a reportar la información que estemos reportando en nuestros renglones de ingresos de nuestro formulario 110. ¿Sí? Entonces, este formato 1007 lo vamos a ver en el set de las propuestas de cruces que nosotros debemos hacer, debe estar muy conciliado con el concepto de ingresos que tenemos nosotros en nuestra declaración de renta, nuestro formulario 110, el ingreso por la ganancia ocasional y el ingreso por recuperación de deducciones. Este ingreso por recuperación de deducciones, el proyecto de resolución establece que se debe reportar en un concepto adicional para el formato 1007. Y es una de las modificaciones que tiene que establece el proyecto de resolución con respecto a la resolución 70. Lo vamos a ver acá, me voy a ir adelante. ¿Me confirman, por favor, Carlos, si están viendo ahí, ven mi libro de Excel, ¿cierto? Pero tienes que activarlo para que agrande. Listo, creo que sí estamos viendo mi libro de Excel. Entonces, que acá tenemos renta por No recuperación lo de estamos deducciones viendo. y está muy de la mano Mira, con nuestro José, tienes que ampliarlo. Ahora sí lo estamos señor, viendo. Ahora ¿sí? sí. Ok. Entonces tenemos este renglón 70 de este formulario 110, que es el formulario vigente para el año 2000, para el año 2020. Fue un nuevo renglón que se adicionó a partir del año 2019. ¿Y qué debemos incluir? ¿De qué debemos incluir nosotros dentro de este renglón? Todos aquellos ingresos que se generen por la recuperación de deducciones sobre gastos que hubiéramos tomado en periodos anteriores como gastos deducibles cuando hicimos la depuración de nuestro impuesto sobre la renta. Caso muy particular y es el común denominador, es por ejemplo cuando enajeno un activo fijo que genere alguna depreciación y entonces por la regla del artículo 195, pues la utilidad que se me genere la debo imputar en primera medida contra la renta, la depreciación que tomé como costo gasto deducible del periodo por la depreciación, y ese ingreso me va a generar una renta líquida por recuperación de deducción. Lo vemos con la cartera. Si el año 2019 hice un castigo de cartera, pero el año 2020 hice una recuperación de esa cartera, pues la voy a tomar acá de esa renta por recuperaciones de deducción. Y me voy a ir acá directamente al formato 1007. Nuestra conciliación del formato 1007 debe estar acá. Este renglón 70 que estamos informando como renta por recuperación de deducciones, debemos informarlo en el formato 1007, en el concepto 4017 de ingresos por recuperaciones de deducciones. Eso a modo de hacer una integración de mi devengo contable con mi declaración de renta y el formato 1007 que nosotros vamos a tener en cuenta para reportar información exógena año 2020. Listo. Primera sección hasta ahí, que son los aspectos generales de nuestro reporte de información exógena. No sé si algunos de los participantes tienen alguna pregunta o podemos continuar con la siguiente sesión. Mira, José, pues no hay ninguna pregunta de los participantes. Creo que todo está quedando claro. Un saludo para todos los que participan. Escríbanos desde qué ciudad se encuentran observando esta transmisión y también de qué empresa están haciendo parte del grupo de asistentes. Pero mira, nos encantaría también que habláramos con un lenguaje, José, digamos, más entendible. Por ejemplo, el ABC de la exógena. ¿Qué es esto de información exógena? ¿Cómo podemos definirlo? Ok, listo, Carlos. Información exógena es toda aquella datos que nosotros debemos reportar a la administración tributaria para que me permita o porque la administración tributaria tenga esa fuente de información para llevar a cabo sus procesos de fiscalización. Sí, entonces, ¿qué tenemos? Gastos, todo lo que yo tomé como costo, gasto o deducción
de mi impuesto sobre la renta, lo que me disminuye mi utilidad contable y esos gastos que estamos teniendo en cuenta a efectos de la depuración de mi creación de renta, yo le voy a informar a la administración tributaria de quiénes terceros o en cabeza de qué terceros hice ese pago a uno en cuenta para llevar ese gasto como deducible. Si hice un pago por honorarios, debo reportar el tercero beneficiario de esos honorarios, porque lo que para mí es un costo gasto, para el tercero que me prestó el servicio de honorarios o prestó los honorarios, pues va a ser un ingreso que se encuentra grabado con el impuesto sobre la renta. Entonces, eso es lo que busca la administración tributaria. Entonces, lo que yo reporto en mi formato 1001 de gastos, pues lo debe reportar el beneficiario del pago como en su formato 1007, como si fuera un ingreso. Y empezamos a hacer cruces de información. Pasa también Bien. lo mismo. Vale, José, Carlos. ¿y quiénes son los que deben presentar esa información exógena para que lo tengamos presente? Porque creo que no todo el mundo, ¿es así? Exacto, no todo el mundo. Entonces, si quiere, es el tercer punto, Carlos. Si quiere paso a esos obligados y retomo el régimen sancionatorio, Bien. que sí me parece interesante revisarlo, que tenemos unas cuestiones bastante problemáticas cuando estamos en la práctica de reporte de información exógena, y el año pasado la administración tributaria fue muy activa en este tema de cruces de información con terceros, de la información exógena, del formato 1001 con el formato 1007. Entonces vemos que tenemos una serie de cruces, y la administración tributaria realmente, de las personas, de los 18 conectados, no sé si a alguno les llegó ese requerimiento de información que revise, como ese oficio persuasivo de por favor revise, porque haciendo un cruce de información, las cifras que se llevaron, por ejemplo, en el formato 1007, presenta diferencias con lo que reportaron en el 1001 todos los demás contribuyentes. ¿Sí? Entonces, aspectos a tener en cuenta para la información exógena y quienes están obligados a hacer el reporte de información exógena. Entonces me dice quienes tengan ingresos, pero para mirar el monto de los ingresos nosotros debemos tener en cuenta todos mis ingresos, sean ingresos ordinarios, ingresos no operacionales, ganancia ocasional o la renta líquida por recuperación de deducciones que estábamos revisando en nuestro formato, en nuestro formulario 110. Entonces, si yo tengo cualquier tipo de ingresos, los ingresos van a ser mi base para determinar si tengo la obligación de presentar información en todo. Me voy a pasar acá a la siguiente slide. Entonces, ¿cuáles personas naturales están obligadas a presentar información exógena? Y acá es uno de los grandes cambios que ya tenemos con esta resolución 70. El tope de los ingresos veníamos siempre, la resolución siempre venía estableciendo los 2 años atrás. En el año 2019 tuvimos en cuenta los ingresos que generamos en el año 2017. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la resolución 70? Me dice que las personas naturales asimiladas que hayan obtenido ingresos brutos, ingresos por renta de capital y no laborales por el año 2019 o por el año 2020 superiores a 500 millones de pesos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo revisar mi declaración de renta, como si soy una persona natural, debo revisar mi declaración de renta en el año 2019. Si yo tengo ingresos superiores a 500 millones de pesos en las rentas no laborales y las rentas de capital, tengo la obligación de presentar información exógena para las personas naturales en estos 2 años. Pero adicional a eso tengo también que mirar la información del año 2020, que es la que vamos a revisar. Entonces, ¿qué me dice la resolución? Para aquellas personas naturales que tengan rentas de capital y rentas no laborales, pero que en el año 2020 hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones de pesos en cualquiera de las 2 rentas, tienen la obligación de presentar información exógena. ¿Sí? A las personas jurídicas sí me establece un solo criterio y me dice, revise que si en el año 2019 y en el año 2020 se generaron ingresos por más de 100 millones de pesos. Si tengo ingresos por más de 100 millones de pesos, tengo la obligación de presentar información exógena. Vamos para las personas jurídicas. Pero ¿qué pasa? Y es otro de los requisitos que me establecen. Esta slide hace referencia a los ingresos. Pero si nosotros revisamos el artículo 1 de la resolución 70, me establece que, este es literal F, me establece que todas aquellas personas, sean naturales o personas jurídicas, que por el año 2020 hubieran
estado obligados a practicar retención en la fuente, a ser agentes de retención, tienen que reportar información exógena independientemente del monto de los ingresos que se hubieran generado en el año 2019, en el año 2020. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Si yo soy agente de retención, por el solo hecho de ser agente de retención, tengo la obligación de presentar información exógena. Si no soy agente de retención, tengo que mirar estos conceptos de ingresos. Si supero los montos de ingresos del 2019, el año 2020, 500 millones y 100 millones de pesos, pues también tengo la obligación de presentar información exógena por el año 2020. Artículo 1 de la resolución 70. Pero acá surge siempre una gran pregunta, es que ¿qué pasa con las personas naturales? Y resulta que el artículo 368 rayador del Estatuto Tributario me establece cuáles personas naturales tienen la obligación de ser agentes de retención, de practicar retención en la fuente. Y me dice que aquellas personas naturales que tengan ingresos o patrimonios superiores a 30.000 UETs, esto en pesos colombianos son 1.068 millones de pesos. Si a 31 de diciembre del año 2020 yo tengo un patrimonio o ingresos superiores a 1.068 millones de pesos como persona natural, tengo la obligación de ser agente de retención. Y si tengo la obligación de ser agente de retención, caemos en el literal y por tal razón tengo que presentar información exógena por el año 2020. ¿Qué pasa con las personas naturales que tienen la obligación de presentar información exógena? Ellas únicamente los ingresos provenientes de o que se hubieran generado dentro de la renta de capital y las rentas no laborales. Eso lo establece la misma resolución por el año, la misma resolución para las personas naturales. Todo lo que tiene que ver con pagos laborales, si es una persona que tiene una vinculación laboral y tiene unas rentas no laborales porque tiene una actividad, desarrolla una actividad comercial independiente, entonces él únicamente va a reportar la información relacionada con su actividad comercial en sus rentas no laborales. Las rentas de capital también las debemos reportar. Las rentas no laborales son las que vamos a reportar y las rentas que están relacionadas o con una vinculación laboral, legal o reglamentaria, esa información no la debemos reportar como persona natural. Si yo tengo un salario, si esta misma persona tiene un salario, no establece esa obligación, establece que únicamente se debe reportar aquella información de la renta no laboral y la renta de capital para las personas naturales. Y para las personas jurídicas sí debemos reportar toda la información. Si soy agente de retención y hay sacado a los agentes de retención deben reportar formato 1001, si le practicaron retención en la cuenta formato 1003, si tienen descuentos tributarios, que lo vamos a ver acá de nuestro formulario 110. Si tenemos descuentos tributarios, debemos reportar nuestro formato 1004. Si tenemos cuentas por cobrar, debemos reportar nuestro formato 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, que son los formatos ordinarios del común denominador que nosotros encontramos en la práctica para la mayoría de contribuyentes. Si tengo ingresos recibidos para terceros, reporto nuestro formato 1647, que es el de ingresos recibidos para terceros. Si he celebrado algún tema en contrato de colaboración empresarial, sea un consorcio, sea una unión temporal, sea unas cuentas en participación, pues tengo una obligación de reportar esa información, pero hago un matiz y es que esa información la debe reportar únicamente el socio gestor de estos contratos de colaboración empresarial. Eso para obligados a reportar información exógena del año 2020, que son básicamente hechos. ¿Qué más tenemos? Tenemos personas, establecimientos permanentes, las entidades financieras, deben reportarlos, que lo miramos acá con nuestra resolución 70. La voy a proyectar acá. Que establece en su artículo 1, pues todos los obligados a reportar información exógena por el año 2021. Entidades públicas, entidades vigiladas por la superintendencia financiera, etcétera, etcétera. Acá estábamos en el numeral D de revisar los ingresos del año 2019 y el año 2020. Y ahorita,
se había generado siempre el año a inicio cuando hizo la proyección de este proyecto de resolución, ¿qué pasaba con aquellos contribuyentes que se acogieron al régimen simple de tributación? Y es que las personas que estén bajo el régimen simple de tributación también deben reportar información exógena. ¿Cuáles formatos? En el formato 1001 lo tienen que reportar, pero como ellos no tienen costos y gastos deducibles en su declaración de régimen simple, pues todos los pagos o abonos en cuenta los van a reportar como pagos o abonos en cuenta no deducibles dentro del formato 1001 de información exógena. Régimen simple y aquellos contribuyentes que tengan la obligación de declarar ingresos y patrimonio. Así, listo. Carlos, no sé si tenemos preguntas hasta ahí para iniciar con... Tengo una pregunta. ¿Cómo es el tema de sanciones? ¿O viene en la presentación más adelante? No, listo. Entonces me voy a regresar. Acá pasé a... estamos obligados era el siguiente punto. Me salté el régimen sancionatorio. Lo colocamos de primero, ¿por qué? Porque hay unas consideraciones muy importantes a tener en cuenta, Carlos, y para los participantes de este evento de Fundación Unipymes. Y es que resulta, el régimen sancionatorio siempre ha sido muy controversial cuando nosotros estamos corrigiendo información exógena. La recomendación previo antes de iniciar con el régimen sancionatorio es, nosotros debemos reportar información exógena mínimo una semana antes al vencimiento del plazo para presentar la información exógena. ¿Y esto por qué? Porque si muchas veces nos hemos dado cuenta que nosotros hacemos el cargue de la información, el prevalidador nos genera el archivo XLM, lo cargamos a la administración tributaria, nos emiten el acuse con recibido exitoso, pero si nosotros revisamos 2 días después, 3 días después, nos aparece que tenemos algún tipo de error. ¿Y qué me establece la administración tributaria para este régimen sancionatorio? Que cualquier error, cualquier modificación que nosotros tengamos sobre una información exógena, después del plazo del vencimiento para presentar esta información exógena, debemos liquidar sanción. ¿Sí? Es como el criterio que ellos manejan. ¿Por qué manejan este criterio? Porque la resolución me establece que cuando la información presentada de la presente resolución no se suministre, si soy omiso, no se suministre dentro de los plazos establecidos, si soy extemporáneo, el contenido presenta errores, si presenta información con errores o no corresponde a lo solicitado, dará lugar a lo contemplado en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Y es el 651 que me establece las tarifas que nosotros debemos tener en cuenta para hacer la liquidación de cualquier tipo de sanción. Y lo vamos a ver acá. Me dice que el artículo 651 me dice que si yo tengo información que no suministré, debo liquidar el 5% sobre esa información que no suministré. Si tengo información con errores, por ejemplo, que reporté a Juanito Pérez y se debía reportar a Pepito Rojas, tengo una información errónea. Entonces, el de hacer el cambio de ese tercero, pues ya presume que le generó un daño a la administración tributaria ese cambio y por lo tanto debemos nosotros liquidar nuestra información exógena. Y esas correcciones de información exógena después del plazo de vencimiento, por eso es que la recomendación es presentarla previo y revisarlo, estar revisando los días posteriores para que si me aparezca, si nos aparece algún error en el cargo de la información exógena, nosotros tengamos la posibilidad de hacer la corrección y no liquidar sanción porque hicimos la corrección antes del vencimiento del plazo para declarar. Y del 3% cuando tengo información exógena que se presentó de forma extemporánea después del vencimiento del plazo para declarar. Y tenemos otra adicional que me dice que cuando no exista base, pasaba mucho con nuestro formato de beneficiarios efectivos, nuestro formato 5253 de beneficiarios efectivos, ese formato no debíamos reportar ningún valor, sino simplemente la identificación de quiénes eran las personas naturales que se establecen como beneficiarios efectivos. ¿Quiénes son los beneficiarios efectivos? Los que tienen las personas naturales que tienen participación dentro del capital de la sociedad.
¿Esto qué pasa? El mismo artículo 651 establece un tope máximo para liquidar las sanciones, que son 15.000 VTs. 15.000 VTs que en pesos colombianos para hacer la liquidación hoy, en el año 2021, asciende a 544 millones de pesos. Y vamos a ver, y ya vamos a revisar un ejemplo de cómo debemos nosotros liquidar nuestra información exógena teniendo en cuenta este límite de estos 544 millones, perdón, de base máxima para hacer liquidación, y sobre estos valores vamos a aplicar nuestras tarifas del 5, del 4 o del 3%, dependiendo de cuál es la conducta sancionable que estamos. Si es una omisión, si no suministré o si suministré con errores. Pero me quiero regresar acá. Y es que la misma resolución me establece que la responsabilidad de preparar esta información exógena, de velar que la información corresponde a la realidad de los pagos o bonos en cuenta, a la realidad de mis declaraciones de renta, corresponde a los administradores de la entidad. Entonces me dice que por eso es que nosotros previo debemos hacer un análisis y hacer los cruces de información que nosotros debemos tener en cuenta para nosotros mismos no escogernos como posibles auditados por parte de la administración tributaria en cuanto a que reporté una información que no me coincide con mi declaración de renta, que tiene alguna diferencia, o que reporté un tercero que no aparece en la base de datos registrados en el RUT de las personas que aparece que tiene la administración tributaria. Y mire lo que dice la resolución, y es que cuando se presenta alguna de las situaciones previstas en el artículo 651, ya lo veíamos, era tener errores en la información exógena, presentarla extemporánea, ser omisos en la presentación, pues de una vez se configura lesividad. ¿Qué significa lesividad? Que se le ha causado un perjuicio a la administración tributaria el no presentar información exógena, el haberla presentado con errores o el haberla presentado de forma extemporánea. Acá tenemos una reducción de las sanciones. ¿Cómo podemos reducir esas sanciones que nosotros tenemos en estos casos de información exógena? Entonces, ¿qué me dice? Estas disposiciones, tenemos el artículo 651, se recomienda siempre, tenemos una disposición propia que me establece unas reducciones propias de la información exógena, que es el artículo 651, y otras reducciones que aplican a la generalidad de nuestro régimen sancionatorio, el artículo 640 del Estatuto Tributario, donde nosotros debemos tener en cuenta estas reducciones a la hora cuando iniciamos nuestro proceso de liquidación de las sanciones por información exógena. Entonces, ¿qué me dice el artículo 651? Me dice que yo puedo reducir al 20% la sanción si la omisión se subsanada antes de que se profiera el pliego de cargos. ¿Sí? Si yo hago una corrección voluntaria, pues la sanción va a ser del 20% sobre el valor que, si hice un reporte extemporáneo sobre ese 3%. Si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, pues ya no va a ser al 20%, sino al 50%. Y si se me notifica la sanción y corrijo después de que se me notifica la sanción, pues tengo que liquidar el 70% de la sanción que inicialmente nosotros habíamos determinado. Acá vamos a ver un ejemplo cómo se aplica ese artículo 651 de reducción de sanciones y cómo se aplica ese artículo 640. Entonces resulta que en el formato 1001 reporté a un tercero, reporté a Pepito Pérez que tenía un pago a bono en cuenta por 1.500 millones de pesos, pero se debía reportar a Juan. Entonces hice la modificación de esa información exógena. Esto es del 4%, que el 4% se suministró con errores, ¿sí? Porque hice un cambio del beneficiario del pago a bono en cuenta. Me establece el artículo 651 que debo liquidar una tarifa del 4%. 1.500 millones de pesos por el 4% me da un valor de la sanción de 60 millones de pesos.
sobre ese valor de la sanción, vamos a mirar las posibles reducciones que nosotros podemos aplicar para liquidar la sanción. En este caso, estamos acá, estamos corrigiendo voluntariamente esa información exógena después del vencimiento del plazo para declarar, ¿cierto? Y no hemos recibido pliego de cargos. Entonces la voy a reducir al 20%. Esta es la reducción del artículo 651. Entonces tengo una base reducida de 12 millones de pesos. Pero adicional a eso tengo que mirar la reducción que me establece el artículo 640 que aplica para todo el régimen sancionatorio que tenemos dentro del estatuto tributario y me dice que yo la puedo reducir al 50%. ¿Por qué? Porque yo no tengo pliego de cargos, ¿cierto? Y dentro de los 2 años anteriores no he cometido ninguna irregularidad en cuanto a la extemporaneidad de la presentación de la información exógena. Entonces tengo una base reducida de 6 millones de pesos. Entonces pasamos de una sanción de 60 millones de pesos a pagar una sanción reducida aplicando artículo 651, artículo 640, una reducción y voy a liquidar una sanción de 6 millones de pesos. Recuerden que este artículo 651 tiene un tope máximo que lo veíamos acá, que son las 15.000 VTs. Y estas 15.000 VTs, ¿cómo vamos a aplicar? El mismo contexto de esta información con error, pero tenemos una información extemporánea. Presentamos información extemporánea, el formato 1007, por ejemplo, y teníamos ingresos por 20.000 millones de pesos. El porcentaje que debemos aplicar es del 3%, 20 millones me da una base, valor de la sanción 600 millones de pesos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá nosotros debemos comparar con el límite de las 15.040 VTs. El mismo artículo 651 me dice que mi sanción, una multa, la base de la sanción no puede superar, la sanción no puede superar los 15.000 VTs. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Tomamos el límite de las 15.040 VTs, las 15.000 VTs, tenemos un máximo de 500, una base de la sanción de 544 millones de pesos. Y a esa base le vamos a aplicar la reducción de la sanción del 20% porque estamos sin pliego de cargos, ¿cierto? Eso me llega a una sanción de 108 millones de pesos y tengo una reducción del 50% por el artículo 640 que me establece que debo liquidar una sanción de 54.462.000 pesos. Listo para que lo tengamos en cuenta a la hora de liquidar las sanciones de nuestra información exógena si estamos en alguna irregularidad en materia de presentación de información exógena. Acá les traemos a colación. Tengo dos preguntas, José. Dale, Carlos. Dice por acá, los agricultores de arroz PADI no estamos obligados a presentar retención ni IVA. ¿Qué se hace? Dice Aida Rosa. Entonces, si no estoy obligado a practicar retención o a presentar información exógena, salvo que, como vuelvo acá, que en mi declaración de renta tenga ingresos superiores a 100 millones de pesos si estoy como persona jurídica o 500 millones de pesos si estoy como registrado como persona natural. Porque tal como lo establece la pregunta, ellos no tienen obligación de presentar declaraciones de IVA y de ser agentes de retención. Bien, hay otra pregunta, ¿cuáles son esos cambios sustanciales para este año 2021? ¿Hay algo que la gente deba saber o continuamos con algunas cosas del 2020? Para el año, si están haciendo referencia del año 2021, de la información que presentamos en el año 2020, de la información del año 2020, sí tenemos cambios importantes. Me voy a ir acá están. Primer cambio, incluimos los declarantes de ingresos y patrimonio y el régimen simple como obligados a presentar información exógena. Sí, porque recuerden que estos son sistemas optativos o sistemas complementarios a nuestro impuesto sobre la renta, y todos esos contribuyentes, sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, contribuyentes de ingresos y patrimonio y el régimen simple de tributación, tienen la obligación de presentar información exógena. Pero ¿qué pasa con estos dos últimos? Estos dos últimos van a reportar formato 1001, pero todo lo que tengan de pagos o abonos en cuenta
atendiendo los conceptos que me establece el artículo 17 de la resolución, que es, por ejemplo, si tengo pagos de servicios, si tengo pagos de arrendamientos, si hice compra de activos fijos, si hice compra de inventarios, esos pagos los debo reportar, no como gasto deducible, sino como gasto no deducible en nuestro formato 1001. Cambios importantes, lo vamos a ver acá más. Venimos acá. Cambios importantes que tenemos, sí tenemos formato 1001, se tienen unos conceptos adicionales y es básicamente que nosotros, lo voy a mostrar acá, que están los conceptos de nuestro formato 1001. Acá en nuestro resumen. Todos estos son 56 conceptos que tenemos de nuestro formato 1001. Lo que tenemos acá sombreado de color rojo es lo que me establece el proyecto de resolución, y lo que tenemos acá de color azul fue las modificaciones que tenemos nosotros con respecto a la resolución 70 que modificó esa resolución 1104. Entonces, uno de los grandes cambios es siempre lo estábamos esperando, y es el tema de rendimientos financieros e intereses. ¿Sí? Entonces, ¿qué me establece la resolución? Me dice que en el concepto 5006 yo debo reportar aquellos intereses financieros y rendimientos financieros que tengo causados a 31 de diciembre del año 2020. Si soy una persona obligada a llevar contabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tengo la cuota del crédito al 31 de diciembre, quedó causada y efectivamente no la cancelé. Esos intereses que están relacionados con esa cuota lo vamos a reportar en el formato 5006. Los rendimientos e intereses que efectivamente nosotros cancelamos durante el año 2020 lo vamos a reportar en el concepto 5063. ¿Sí? Acá está lo causado y acá está lo efectivamente que efectivamente cancelamos a 31 de diciembre del año 2020. La intención con las últimas modificaciones que hemos tenido de información exógena es que lo que reportamos en el concepto 5006 no debe estar reportado en el formato 5063, por ejemplo, porque estamos haciendo duplicidad de información exógena. Entonces, por regla general, si lo reportamos en un formato, no tenemos la obligación de reportarlo en los demás formatos si tienen conceptos muy similares. Pasa, por ejemplo, con este concepto 5008, me dice compra de activos fijos en el concepto 5008, y acá tenemos también dice compra de activos fijos reales productivos, que en el concepto 5020, pero este concepto 5020 lo vamos a utilizar únicamente para aquellos contribuyentes que tengan contrato de estabilidad jurídica, que son muy poquitos los que hemos tenido la oportunidad de celebrar contratos de estabilidad jurídica para efectos impositivos. ¿Qué pasa con eso en cuanto al formato 1001? Unas modificaciones es que acá pero son depósitos judiciales y pagos por propiedad intelectual, regalías de propiedad intelectual, son unos conceptos que se tienen dentro de este formato 5075. Una de las grandes recomendaciones que vemos nosotros acá es, por ejemplo, este concepto de viáticos también lo tenemos en nuestro formato 2276 de pagos a bonos en cuenta por rentas laborales. Recuerden que todos los viáticos que se establecen en el sector privado tienen la condición de ingresos, se entiende un ingreso para el trabajador. Entonces nosotros lo debemos reportar en el formato 2276. En este formato de viáticos que están acá, debemos recomendamos nosotros desde nuestro análisis que ese formato únicamente lo deben tener las entidades públicas que tengan viáticos, pero para los servidores públicos. ¿Sí? Porque yo tengo viáticos en el sector privado, esos viáticos deben reportarse en el formato 2276. Tratamiento muy similar tiene los gastos por representación. Que esos gastos por representación también los debemos reportar en nuestro formato 2276 de pagos laborales. Si lo que me establece la resolución es que todo lo que tenga que ver con pagos laborales
lo vamos a reportar en el formato 2276. Y los demás conceptos, los demás pagos o abonos en cuenta, lo vamos a reportar en el formato 1001. Una de las grandes recomendaciones que nosotros hacemos son con estos conceptos, que son todos los pagos o abonos en cuenta al exterior. Y es que, ¿qué pasa? Resulta que todos estos conceptos, nosotros tenemos una resolución que nos establece, es una resolución 62 del año 2014, que nos establece la obligatoriedad de que si nosotros tenemos gastos, pagos por estos conceptos, debemos tener registrado el contrato ante la administración tributaria. Es en nuestro artículo 124, me establece que para tomar el costo gasto, si yo tengo, por ejemplo, un pago a mi casa matriz por consultoría a España, a Holanda, pues tengo que registrar ese contrato. Entonces, si nosotros reportamos un concepto 5067 en el formato 1001, pero no tenemos registrado ante la administración tributaria ningún contrato, pues de una vez nos vamos a escoger nosotros mismos como potenciales auditados por parte de la administración tributaria para revisar las informaciones choque. Lo vimos con un proceso de fiscalización que salió a principios del año pasado, el año 2020, cuando le decía, señor contribuyente, por favor revise que reportó en el concepto 5067 unos contratos de consultoría por pagos al exterior por aplicación del artículo 124, debe registrar el contrato, pero no le aparece registrado el contrato. Entonces, por favor, si revisando que tiene irregularidades en la información exógena, por favor, corríjala y liquide la sanción correspondiente. ¿Y eso a qué me conlleva? A que tengamos acá nuevamente el régimen sancionatorio que estoy reportando. Si tengo errores en la información exógena, pues tengo que liquidar la sanción del 4%, del 3%, según la conducta sancionable que nosotros tengamos. Entonces, recomendación, si tenemos estos conceptos, revisar que tengamos registrado el contrato ante la administración tributaria. Si no lo tenemos, pues ya tenemos un riesgo de fiscalización por parte de la administración tributaria. ¿Listo? Carlos, no sé si tengamos preguntas. Dice Jenny Liliana Montaño, una fundación recibió en diciembre de 2020 la notificación de la DIAN invitando a realizar el reporte de exógena, pero a la fecha no ha realizado el reporte. ¿Aún puede aplicar a los descuentos de la sanción? ¿Puede presentar la exógena y tiempo después pagar la sanción? Sí, ¿qué pasa? Estamos acá. No hemos presentado la información exógena, ¿cierto? Y no nos ha llegado ningún pliego de cargos. Entonces la vamos a presentar extemporánea, porque después de que reciba el pliego de cargos, ya no estoy en la extemporaneidad, en este del 4%, perdón, del 3%, porque ya no estoy extemporáneo, sino ya estoy dentro de los omisos y mi porcentaje de sanción no va a ser del 3, sino del 5%. Del 3% la voy a aplicar en los eventos en que no tengan ningún acto administrativo por parte de la administración tributaria y puedo aplicar el beneficio del 20% y dependiendo si he corregido sanciones dentro de 2 años anteriores, aplico el 50% o si corregí sanciones, información exógena dentro del año anterior, pues voy a aplicar la reducción al 75%. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo ningún pliego de cargos, puedo corregir la sanción. Estoy dentro del concepto de extemporaneidad en la presentación de la declaración exógena, porque la administración tributaria no me ha preferido ningún pliego de cargos. Aplico la reducción del 3%, que era lo que estamos viendo acá. Aplico la reducción del 20% y esta reducción del 50%, pues sí debemos revisarla si estamos dentro de los 2 años, dentro del año siguiente, dentro del año anterior, perdón, para hacer la disminución de la sanción del artículo 640. Puedo corregir esa es una gran pregunta también, Carlos, y lo vemos muy seguido, y es que me dicen, ¿qué pasa? Yo quiero corregir la información exógena, pero no quiero pagar la sanción, o no va a pagar la sanción ahorita. Entonces, con el solo hecho, y lo mencionábamos acá, y acá está este concepto, este oficio 539, y es que con el solo hecho de que yo tenga una corrección de mi información exógena, le va a aparecer a la administración tributaria, al señor contribuyente, que tenía la obligación de presentar información exógena, la presentó inicialmente, pero después hizo una corrección. Entonces, ese hecho
de corregir esa información exógena, se presume que le genera un daño, un perjuicio a la administración tributaria y por lo tanto se debe liquidar la sanción. Esto realmente ha generado grandes debates a la hora de liquidar esta sanción, porque les coloco el siguiente ejemplo. Resulta que yo reporté a un tercero, pero le reporté que tenía tipo de identificación 43, que es el que no tenemos identificación de los pagos al exterior, pero sí, después hice una corrección y le coloqué 42, que corresponde al número de identificación fiscal en su país de residencia, y lo coloqué si esa modificación le genera algún perjuicio a la administración tributaria por hacer la corrección de esa identificación. Pues lo vemos qué tan material puede ser que haga esa modificación de ese código, de ese tipo de identificación para ese contribuyente. Entonces se vienen grandes debates, tenemos grandes debates, y estos conceptos, esta doctrina, que es doctrina reciente, año 2020, el año 2021, la mayoría de estos conceptos establecen que por el solo hecho de hacer una corrección de la información exógena se presume que hay lesividad para la administración tributaria. Desde nuestro punto de vista, no deberíamos hacer la norma es que José Gilberto, lo estamos perdiendo. José, ¿me escucha? José, lo estamos perdiendo. Esperamos que mejore la conexión de internet de José. José, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, hay una pregunta. Lo estábamos perdiendo por momentos. Parece que es la conexión. ¿Está cerca el router? Sí, señor. Precisamente Bien, estoy acá. bien, bien. Mira, Lisette Restrepo nos dice, una persona natural perteneciente al régimen simple debe presentar información exógena sin tener en cuenta los topes. Muy buena pregunta. Y me voy a volver acá. ¿Qué pasa con las personas naturales del régimen simple? Me dice el parágrafo 5 del artículo 1 de la resolución 70. Para efectos de lo dispuesto en el literal D del presente artículo, también serán responsables de cumplir la presente resolución los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación que durante el año 2019 o el año 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Listo, entonces, ¿qué pasa? El régimen simple debe estar revisando, o las clases personas naturales deben revisar si cumple con el tope de los ingresos. Recordemos que uno de los beneficios es que este régimen simple, pues tiene un régimen simple de tributación, y lo que buscamos es mejorar las condiciones, las obligaciones tanto formales como sustanciales del pago de los impuestos. Entonces, si no cumple el tope de los ingresos, no tiene la obligación de declarar, de presentar esta información exógena para la persona que pregunta. Bien, hay otra pregunta de Santiago Uribe. Si presenta autocorrecciones, me imagino que eso es lo que me está diciendo aquí esta persona porque no escribió muy bien, si presenta autocorrección en renta por ingreso que no supera el tope, ¿solo por este hecho debo presentar información exógena? Si No, presento una... autorretenciones. Okay. Listo. Recuerden que nosotros hasta el año 2018 reportábamos en nuestro formato 1001 las autorretenciones que nosotros nos practicamos. A partir del año 2019 se modificó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si únicamente tengo autorretenciones y no cumplo el monte de los ingresos de los 100 millones de pesos, no tengo la obligación de declarar información exógena. Pero ¿qué pasa? Y de pronto, Santiago, la intención de la pregunta de Santiago es que si yo corregí una información, una declaración de renta que no superaba los topes de los 100 millones de pesos, pero después la corrijo y supero los topes de los 100 millones de pesos, ahí sí tengo la obligación de declarar, de hacer la corrección de mi declaración de renta y de presentar mi información exógena. Y si hago esa corrección y esa presentación después del plazo del vencimiento para declarar, de presentar la información exógena, pues caigo en virtud del artículo 651, estoy en el régimen sancionatorio por la extemporaneidad de la presentación de la declaración informativa, información exógena. ¿Listo? Bien, 11:58 minutos. ¿Algo más para cerrar ya esta conferencia, para concluir?
Sí, vamos quiero últimos comentarios adicionales que sí me parecen bastante interesantes, y es qué operaciones debemos nosotros reportar. Cierro con esto y abrimos el espacio de preguntas. ¿Qué pasa si nosotros a 31 de diciembre hemos recibido un servicio, pero ese servicio por cuestiones administrativas no se ha recibido la factura? Que suele suceder cuando estamos haciendo cierres contables. ¿Y qué pasa con ese gasto? Si yo lo tengo devengado contablemente, ¿qué pasa con ese gasto a efectos de mi declaración de renta y a efectos del reporte de información exógena? El artículo 771 del Estatuto Tributario, una de las modificaciones de las adiciones de la Ley 1819 del año 2016, establece que, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha de año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo grabado. Entonces, si fue un servicio, unos honorarios que efectivamente me prestaron en diciembre del año 2020, pero por cuestiones administrativas no recibí la factura, ese gasto lo vamos a reportar como un gasto deducible en la medida en que cumpla con los demás requisitos. La cuestión es recibir la factura en enero del año 2021, ese gasto va a tener la condición de deducible a efectos de la declaración de renta del año 2020, porque el gasto se entiende que efectivamente se prestó en el año 2020, en diciembre del año 2020. Así, independientemente que la factura tenga periodos en la fecha de un periodo después. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar que va a tener una conciliación de mi devengo contable con los costos y gastos que efectivamente estoy soportando por medio de la facturación electrónica. ¿Y qué pasa si tengo un gasto para reportar nuestro formato 1001, pero sobre ese gasto no practiqué ningún tipo de retención en la fuente? Y tenemos esta doctrina, es el oficio 882 de septiembre de 2016, de parte de la Administración Tributaria, me dice que para tener la condición de gasto no deducible, por ejemplo, tengo que, por no practicar retención en la fuente, tengo que estar frente a alguno de los artículos que me establecen cuál es que tiene la obligación de practicar retención en la fuente para que el gasto sea deducible. ¿Esto cómo se traduce? Por ejemplo, el artículo 887-1 me dice que todos los pagos laborales deben estar sometidos a retención en la fuente para tomarlos como costo o gasto deducible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pago laboral y no tiene retención en la fuente por la aplicación del artículo 87-1, ese gasto no es deducible porque una de las condiciones que me establece el propio artículo es que tenga retención en la fuente. Caso contrario es, por ejemplo, que tengo un servicio a una persona no declarante y no le practiqué ningún tipo de retención en la fuente. Si nosotros revisamos la disposición contable, ese tipo de servicios no tiene los requisitos, los requisitos no establece que para tomar ese gasto deducible tiene que estar sometido a retención en la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Ese gasto, aunque no tenga retención en la fuente, se puede tomar como gasto deducible a efectos de mi declaración de renta y por lo tanto lo voy a reportar en nuestro formato 1001. Otro ejemplo también es el artículo 124 y 121 que me dice que todos los pagos al exterior deben estar sometidos a retención en la fuente. Y por eso es que veíamos los conceptos de gastos al exterior. Si no tiene ningún tipo de retención en la fuente, ese gasto o costo no es deducible porque uno de los requisitos que me establece el artículo 121 es que se hubiera practicado la respectiva retención dependiendo del concepto del pago a uno en cuenta, teniendo en cuenta los convenios de doble imposición que tenemos con Colombia, porque todos esos pagos, ese concepto hace referencia a todos los pagos al exterior. José, 12 del mediodía, 3 minutos. Antes de irnos, por favor, Cristina Elizabeth Pantoja tiene una duda. Dice, qué pena, no entendí. ¿Se puede presentar la información exógena sin pago? ¿Puedo posteriormente pagarla o queda ineficaz? No, entonces, ¿qué pasa? La información, primero, la información exógena que nosotros presentamos no es únicamente información meramente informativa y no debemos liquidar ningún tipo de impuesto, ningún tipo de gravamen sobre esta presentación. Si la pregunta es para la sanción
Para la liquidación de la sanción que presenté hice una corrección de una liquidación de un formato y presenté esa corrección, pero no liquidé sanción, se encuentra como omiso frente a la administración tributaria por el pago de la sanción. Y lo más seguro es que la administración tributaria pues ya sabe que usted corrigió la información exógena, pero no ha presentado, no ha recibido por pago, por concepto del contribuyente, por parte del contribuyente, por concepto de corrección de la información exógena, la respectiva liquidación de la sanción. Entonces, en Bien, ese caso, estaría como omiso en la presentación de la liquidación de la sanción. bien, José Pinilla, muchas gracias por la presentación en el día de hoy. Se nos agota el tiempo. Sé que es un tema muy extenso y que tendríamos que tener 2, 3, 4, 5 horas para poder abordarlo completo. Gracias por responder las preguntas. Nos despedimos en nombre de Fundación Unipymes y de Latin Pymes Centro de Desarrollo Empresarial. Muy agradecido, José. Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Fundación Unipymes para estos espacios de información exógena. Y cualquier duda, pues no sé si tengamos alguna pregunta adicional, lo podemos resolver. O ¿Ya si no, tienes redes sociales? sí, señor, pues nosotros estamos de parte de Jiménez Higuita Rodríguez Asociados. Lo vamos a ver acá. Acá están nuestras redes sociales. Bien, quien esté interesado puede escribirles allí a Sí, Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados. ¿Es así? sí, señor. En Facebook, JHR Corp, nuestros teléfonos de contactos. En materia, pues, para cualquier cuestión que se genere en materia de información exógena, estaremos prestos a solucionar dudas, inquietudes que se pueden presentar. No es un tema realmente pacífico. Todos los años tenemos grandes cambios y es importante revisarlos. Bien, muchas gracias. Entonces, el público presente, por favor, respóndame esta pregunta. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Por favor, respondan con sinceridad. Eso nos ayudará a mejorar mucho nuestros programas académicos a lo largo del año. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Vamos a esperar 30 segundos más. Ya votó el 50% de los asistentes. Invito al resto de asistentes, por favor, a que voten también y den su opinión. Bien, muchas gracias. Me despido entonces, José, muy amable, en nombre de Fundación Unipymes y de Latin Pymes Centro de Desarrollo Empresarial. Me despido, soy Carlos Grosso y espero encontrarme con ustedes en otra oportunidad aquí en Mundo Empresarial.